Recibe un afectuoso saludo. En este video te quiero explicar la importancia de la meditación, cómo funciona y cómo se hace, en el caso que aún no la practiques. Es muy importante meditar, porque es de los mejores ejercicios espirituales que existen. Es el método en el cual puedes elevar tu vibración y te conectas con tu yo superior. Y así puedes recibir de él la paz, el confort y la guía necesaria para vivir una vida plena. Pero entendamos qué es y cómo funciona. Cuando nos encontramos en un estado mental normal, es decir, cuando estamos realizando las tareas cotidianas, en el trabajo o haciendo las compras, nos encontramos sintonizados con una frecuencia promedio. Esta frecuencia puede ser medida por un electroencefalograma y oscila entre los 14 y los 30 Hz. Con la meditación, lo que hacemos es ralentizar nuestras ondas cerebrales y nuestra frecuencia hasta niveles más profundos, y que también pueden ser medidos. Estas frecuencias más profundas oscilan entre los 8 y los 14 Hz, que sería el estado alfa. De 4 a 8 Hz sería el estado teta, y de 0 a 4 Hz es el estado delta. Entre más profundo lleguemos, más lentas se hacen nuestras ondas cerebrales y más lenta y tranquila nuestra frecuencia, lo cual nos capacita para sintonizarnos con la realidad superior, y de esta manera nos recargamos de paz, amor y sabiduría. La práctica continua de la meditación nos acostumbra a estar sintonizados con las frecuencias superiores de la felicidad, la paz y la abundancia. Y como la práctica hace maestros, con el tiempo nuestra realidad cambiará de manera positiva, porque lo que habremos hecho es traer esa frecuencia superior y la habremos irradiado en nuestra realidad, lo que conllevará en una realidad más tranquila, más amorosa y más abundante. Cabe aquí anotar que la práctica de drogarse y embriagarse va totalmente en contra de lo que lograremos con la meditación. No servirá de nada meditar y luego consumir licor o drogas el fin de semana. Nuestro esfuerzo por elevar nuestra vibración habrá sido en vano. Te lo explico más detalladamente. Nuestro cerebro es el receptor de las frecuencias de la realidad en la cual vivimos. Conforme elevamos o disminuimos nuestra vibración o nuestra frecuencia, encontraremos felicidad o tristeza, tranquilidad o caos, abundancia o carencia respectivamente. Ahora bien, cuando consumimos licor o drogas, ocurren dos cosas. La primera, estamos destruyendo nuestro receptor de estas frecuencias, es decir, nuestro cerebro. Lo estamos incapacitando para recibir las frecuencias más elevadas del amor, la paz, la tranquilidad y la felicidad. Y cuando hablo de felicidad, no hay que confundirla con la euforia que se siente al consumir estas sustancias, que no tiene nada que ver con la verdadera felicidad. La primera es un fogonazo intenso de sensaciones aumentadas, que luego que pasa el efecto te deja vacío. En cambio, la verdadera felicidad es lo que sientes en el pecho cuando observas un maravilloso atardecer. Es la sensación de plenitud que te llena completamente.
y te conecta con tu parte eterna y sientes la profundidad de la vida. Sientes que la vida es bella, que a veces es dura, pero definitivamente vale la pena vivirla. Entonces, no confundamos euforia con la verdadera felicidad. Son cosas completamente distintas. Después de este pequeño paréntesis, continuamos. Las drogas y el alcohol imposibilitan tu receptor, tu cerebro, para captar las frecuencias más elevadas. Y lo segundo que ocurre es que nos conectan con nuestra parte más baja. Por eso es que borrachos o drogados se pueden llegar a hacer cosas horribles y de las cuales nos arrepentimos después. Actos que en estado de sobriedad jamás se hubieran realizado. También recuerda que nuestro cerebro es una obra maestra de ingeniería de la naturaleza, un órgano-sistema que aún no logramos comprender completamente por su complejidad y lo maravilloso de su creación. Por lo menos seamos agradecidos y cuidemos lo que la naturaleza y la inteligencia superior nos ha dado. Y tengámosle cuidado como lo haríamos con un aparato eléctrico muy costoso. Nosotros no tiraríamos al piso nuestro televisor y luego le propinaríamos unas cuantas patadas, ¿verdad? Conocemos su valor y lo cuidamos. Igual hagamos con nuestro cerebro, que en ingeniería y utilidad vale infinitamente más que un televisor. Entonces, como con la meditación, aprendemos a conectarnos con realidades superiores, vamos a ver un ejemplo práctico para que entendamos de qué se trata. Para finalizar, vamos a escuchar a continuación un audio que para los principiantes ayudará mucho a sentir el estado profundo de meditación y a familiarizarse con él. Si tienes tiempo, busca un lugar cómodo, ponte unos audífonos, recuéstate, cierra los ojos y déjate llevar por la música. Si no tienes tiempo, usa unos audífonos y cierra los ojos por algunos minutos y siente su efecto. Este audio es uno especial que permite entrar en estado alfa sin mucho esfuerzo. Puedes revisarlo las veces que quieras y coméntanos tu experiencia. Muchas gracias por escuchar.